Esta semana en el taller de habilidades de lectura, la semana número 27, tenemos como objetivo leer comprensivamente textos literarios narrativos, analizando los recursos empleados y formulando interpretaciones. Esta semana tenemos una mini evaluación, en realidad no lleva notas, sino que es para verificar y para ir viendo en qué escala de lectura están ustedes, cuánto han avanzado y cuánto trabajo nos queda por hacer en cuanto a lo que es el reforzar sus habilidades de comprensión de lectura. Para ello, el primer texto que vamos a leer se titula Hércules. Comenzamos con la lectura. Los dos hermanos, Hércules e Ificles, crecieron juntos, fuertes y sanos, aunque no tenían las mismas características. Ificles era un buen estudiante, mientras que su hermano no. En una ocasión, por desatender sus lecciones de música, Hércules fue castigado por su padre. Para controlar sus impulsos lo enviaron a cuidar los rebaños junto con el pastor Téutaro, pero no sabían que con él Hércules aprendería a manejar el arco a la perfección. Su primera aventura le prodijo fama en algunos pueblos. El león de Citerón amenazaba con devorar todos los rebaños de las praderas griegas, por lo que Hércules se propuso acabar con él. La tarea le llevó 50 días que los pasó junto al rey Tespio. Una vez que el héroe griego pudo capturar al felino, se vistió con su piel. Esto lo distinguía ante los habitantes de las ciudades helénicas. Esto es un mito griego y su autor es anónimo. En relación a este texto, tenemos dos interrogantes. La primera es, ¿cuál fue la primera aventura de Hércules? ¿Fue cuidar rebaños con Téutaro? ¿Tocar la flauta igual que Íficles? ¿Acabar con el león de Citerón? ¿O vivir junto al rey Tespio? En el texto, en el fragmento que hemos leído recién, aparece de forma textual. La primera aventura de Hércules fue. La pregunta número 2. Hércules decide acabar con el león de Citerón para ganar fama, proteger los rebaños, ganarse el favor del rey o para vivir una aventura. ¿Cuál es la alternativa correcta? El siguiente texto se titula El aldeano y los pasteles. Fue una vez fue un aldeano a la ciudad y se encontró con un grave problema. Tenía muy poco dinero y le estaba doliendo una muela. El campesino pensaba, si me saco la muela y le pago al dentista, no puedo comer. Si lo gasto en comer, me seguirá doliendo la muela. Estaba el buen hombre en estos pensamientos cuando fue a pararse frente a una pastelería. Allí se quedó durante mucho tiempo, mirando los pastelitos, hasta que pasaron por allí dos muchachos y le dijeron para burlarse, ¿cuántos pastelillos te atreverías a comer en una comida? Me comería 50. ¿50? Dios nos libre, pues de poco se asustan ustedes. Y de esta forma empezaron a discutir, ellos diciendo que no y él diciendo que sí. ¿Qué apuestas? Dijeron los muchachos. Pues si no los como, me dejo sacar esta muela. Y el aldeano, señaló la que le dolía. Los muchachos aceptaron alegres la apuesta. El hombre comenzó a comer y cuando ya no tenía hambre dijo, he perdido, señores. Entonces llamaron a un dentista y le sacaron la muela. Los muchachos se reían diciendo, miren a este tonto, por hartarse de pastelillos, deja que le saquen una muela. Entonces le respondió el aldeano, más tontos son ustedes, porque gracias a esta apuesta he matado el hambre y me han sacado una muela que me estuvo doliendo toda la mañana. ¿Qué les apareció esta historia que acabamos de leer? Con respecto a este texto, tenemos una serie de preguntas e interrogantes que contestar. Pregunta número 3. ¿Cuál de las siguientes alternativas es una acción principal de los aldeanos? Una acción principal apunta directamente a identificar qué acción es primordial para el desarrollo de la historia. Tenemos que buscar la acción principal del aldeano.
Se queda parado frente a una pastelería, tiene hambre y le duele una muela, se saca la muela que le duele, pierde dinero en una apuesta. ¿Cuál acción es fundamental para que se desarrolle la historia? Pregunta número 4. ¿Qué efecto tiene en el relato que el aldeano acepte la apuesta? El aldeano demuestra que es capaz de comer 50 pastelillos. Los muchachos logran burlarse del aldeano. El aldeano queda como tonto porque pierde la apuesta. El aldeano soluciona su problema y los muchachos quedan como tontos. ¿Cuál es el efecto en el relato sobre la acción del aldeano que es aceptar la apuesta? ¿Qué provoca? Pregunta número 5. ¿Qué motiva a los muchachos a hacer la apuesta con el aldeano? ¿El hambre y la necesidad? ¿La oportunidad de ganar dinero? ¿Las ganas de burlarse de él? ¿O el deseo de comer pastelillos? ¿Cuál es la motivación de estos muchachos? Pregunta número 6. ¿Qué ocurriría en el relato si no existiera la pastelería? Si la eliminamos. ¿El aldeano no sentiría hambre y no tendría dolor de muela? ¿La apuesta entre el aldeano y los muchachos no se realizaría? ¿El relato no se ambientaría, en una ciudad? ¿El aldeano no podría ir al dentista para sacarse la muela? ¿Qué ocurriría si eliminamos la pastelería? ¿Cuál es la alternativa correcta? Pregunta número 7. A partir de la lectura, ¿se puede concluir que el aldeano es astuto, goloso, bromista o mentiroso? ¿Cuál alternativa es correcta en relación a una característica del aldeano? Pregunta número 8. En el texto, ¿qué significa la palabra hartarse? Desbordarse, acumular demasiado, satisfacerse en exceso, agotarse por un gran esfuerzo. ¿En qué época está ambientada esta historia? Es la pregunta número 9. ¿En la época antigua, en la futurista o en la contemporánea? Y debemos justificar nuestra respuesta buscando algunas marcas textuales, elementos del texto que nos permitan señalar cuál es la época. Y la pregunta número 10, ¿qué opinas de que los muchachos se burlen del aldeano y por qué? Si les parece bien, mal, quizás fueron malcriados, ¿cierto? Ahí ustedes deben señalar su opinión con respecto a las acciones de estos jóvenes. El último texto que vamos a analizar es Fundación de Roma. Y vamos a leer la siguiente leyenda. Cuenta la leyenda que, después de nacer, los gemelos Rómulo y Remo fueron abandonados en el río Tíber. Iban en una cesta que se detuvo al pie de un árbol. Una loba que andaba cerca los oyó llorar. Se acercó y los alimentó como si fueran sus cachorros. Tiempo después, un pastor encontró a Rómulo y a Remo. Entonces se los llevó a su casa y los educó hasta que crecieron como robles. Un día, Remo fue apresado por el rey. Este era una persona cruel y quería deshacerse de Remo, tal como lo había hecho con la madre de estos hermanos. El pastor, al ver lo sucedido, decidió contarle todo a Rómulo. Rómulo le dijo, has de saber que yo no soy tu padre. Tú y tu hermano son nietos de Númitor, el verdadero rey de estas tierras. El hombre que ocupa el trono es un ladrón que destronó a tu abuelo. Él ordenó que los arrojaran a las aguas del Tíber, pero una loba los recogió y los amamantó. Ahora esta persona ha encarcelado a tu hermano. Acude pronto y libéralo. Rómulo organizó un ejército de jóvenes pastores, y se encaminó hacia el palacio del falso rey. Tras una larga y difícil batalla, consiguió derrotarlo y liberar a su hermano. Luego restituyó a su abuelo en el trono. En recompensa, Númitor les concedió la tierra que ellos quisieran. Rómulo y Remo conversaron sobre qué lugar escogerían. Eligieron la ribera del río donde fueron salvados por la loba.
Rómulo tomó dos bueyes, los unió a un arado y trazó un círculo, un extenso círculo en torno al monte. Después proclamó: esta será la base de una gran ciudad. Sobre el surco que he abierto en la tierra se levantarán murallas fuertes y resistentes para que sus habitantes vivan seguros. Los campesinos que pastoreaban en aquellas tierras se burlaron de Rómulo. En aquel monte solo veían piedras y arbustos, pero con el transcurso de los años, sobre el surco abierto por Rómulo, se levantaron fuertes murallas. Dentro de ellas prosperó una gran ciudad. La nueva ciudad se llamó Roma, en honor a su fundador. Y con el tiempo, Roma llegó a ser la capital de un extenso imperio. Pregunta número 11, en relación a el texto que acabamos de leer. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa una acción principal de la leyenda? Recordemos que la acción principal es aquella acción que es fundamental y necesaria para el desarrollo de la historia. Un pastor educa a los gemelos, el rey era una persona cruel, Rómulo y Remo eran nietos de Númitor, una loba rescata y cuida a los gemelos. Pregunta número 12. ¿Qué consecuencias tiene que el pastor le cuente la verdad a Rómulo? ¿Qué origina? Rómulo y Remo son apresados por el falso rey. Rómulo rescata a su hermano y restituye el trono a su abuelo. Rómulo le exige a su abuelo una recompensa por restituir su reinado. Númitor se enfrenta al falso rey para salvar a Rómulo y Remo. Pregunta número 13. Númitor les entrega tierras a Rómulo y Remo. ¿Por qué? No quiere perder el poder, desea que sigan siendo campesinos, quiere alejar a sus nietos del reino, los recompensa por devolverles el trono. Pregunta 14. ¿En qué época se ambienta el relato? ¿En la época contemporánea, en la época moderna o en la época antigua? Y debemos determinar marcas textuales que nos permitan establecer una época que sirva de ambiente para este relato. Pregunta número 15. ¿Qué relación tiene el relato con la ciudad de Roma? Cuenta la historia de sus habitantes, cuenta el origen de la ciudad, explica por qué Roma es de piedra, cuenta por qué Roma es un imperio. Pregunta número 16. En el texto, ¿qué significa la palabra restituyó? ¿Devolvió? ¿Cambió? ¿Ordenó? ¿Renovó? ¿Qué viene a significar este concepto? Pregunta número 17. En el texto, ¿qué significa la expresión hasta que crecieron como robles? Que crecieron duros e insensibles, más altos que otros, grandes y fuertes, anchos o gordos. Y la pregunta número 18, ¿qué opinas de la actitud del pastor que salva a Rómulo y a Remo? ¿Por qué? Pregunta 19, ¿qué personaje de los relatos leídos te llamó más la atención? ¿Por qué? Recuerden que hemos leído tres textos, el de Hércules, el del campesino y los dulces y los pasteles, y ahora el de Rómulo y Remo. ¿Qué personaje les llamó más la atención y por qué? ¿Y cuál de los textos leídos es a tu juicio el más interesante? Y también señalar el por qué. Recuerden nuestro horario de clases para que participen de la actividad y vayamos resolviendo esta evaluación en conjunto, aclarando todas las dudas también que pudiesen surgir con respecto a la actividad. Nos vemos entonces en el horario de clase que corresponde. Que estén bien.